Seguimos con más información aquí en Canal Pro y ya estamos conectados con nuestro próximo invitado vía Zoom, Sephora. Asimismo, ya nos acompaña vía Zoom el analista de mercado de inteligencia de StoneX. Estamos hablando de Bruno Cordeiro, quien va a brindarnos detalles sobre un tema sumamente importante, un análisis sobre el tema del petróleo. Así que, Bruno, bienvenido. Olá, Omar, Séfora y a todos que están nos escuchando. Gracias por invitarme. Bruno, ¿en qué situación se encuentra actualmente el petróleo a nivel mundial en materia de producción, en materia de precios? Y sabemos la importancia de esto por lo que influye en el precio de los combustibles. Sí, nosotros vimos en las últimas semanas una volatilidad más grande de los precios. Ujú. Empezamos en agosto con precios alrededor de $73 por barril y ahora los precios están en cerca de $66 por barril. Entonces tuvimos una baja de casi $7 por barril, una baja grande, que refleje principalmente las preocupaciones en relación a los flujos comerciales a nivel global. Sí. Hay una expectativa que los aranceles de Estados Unidos pueda convertirse en una reducción de las actividades económicas, no solamente en Estados Unidos, pero en todo el mundo, ¿sí? Ujú. Principalmente en Asia también. Entonces hay una preocupación más grande de que nosotros podemos ver en los próximos meses una demanda más baja por petróleo y al mismo tiempo tenemos también un crecimiento de la producción global, principalmente de países de la OPEP, que es el grupo productor de petróleo más grande en el mundo. Ellos decidieron por promover un crecimiento de su producción, Sí. principalmente para septiembre, y eso generó una perspectiva de un balance menos ajustado. Ujú. Y con eso tenemos hoy, por cuenta de eso, precios más bajos del petróleo en el mercado global y también de los combustibles. Sí, ahora, Bruno, esta baja, esta volatilidad en los precios puede llegar a afectar también el nivel de producción. ¿Qué dicen los principales productores de petróleo a nivel mundial? Ciertamente, Omar, hoy hay una preocupación en relación a los niveles de los precios, principalmente por cuenta de los productores norteamericanos. Ujú. En Estados Unidos tenemos un tipo de producción que no es convencional, Sí, que es la producción nosotros lo llamamos de shale oil, y esa producción es una producción que trabaja con costos operacionales más grandes. Por eso hay una preocupación de que ese tipo de producción pueda reducir en los ujú. próximos meses por cuenta de esas cotizaciones trabajando en patamares más bajos, ¿sí? No hay una preocupación tan grande, por ejemplo, con la producción de Rusia o la producción de países de Oriente Medio, porque esos países trabajan con una producción que es convencional y los precios de costos operacionales son más bajos. Pero sí, tenemos una preocupación con los productores americanos y una menor oferta de la producción americana puede se convertir en un cambio sobre la movimentación de los precios en los próximos meses. Estados Unidos es el principal productor de petróleo en el mundo, produce cerca de 13 a 14% de toda la oferta global. Entonces eso es algo que también está en el radar del mercado y de los inversores. Sin embargo, es importante decir que hoy el mercado como un todo está más bajista, ¿sí? Ellos están viendo un balance menos ajustado y por cuenta de eso estamos viendo precios más bajos también. Ujú. Ahora, mencionaste a Rusia en este caso. ¿El conflicto que está manteniendo con Ucrania no afectó sus niveles de producción? Nosotros veíamos un impacto, pero fue un impacto pequeño, ¿sí? No tuvimos una situación en que las exportaciones de petróleo por Rusia se mantenieron más bajas. Nosotros veíamos, la verdad, es un flujo normal de petróleo,
principalmente para el mercado asiático. Hoy los principales consumidores de petróleo de Rusia son China e India, y ellos continúan comprando esos barriles, ¿sí?, que Rusia ofrece, principalmente por cuenta de un diferencial de precios más grande con otras referencias. Ujú. Entonces, hoy para Rusia conseguir más mercado y un market share más grande, Sí, ellos tienen que bajar sus precios en comparación con otras referencias como de Estados Unidos o de Oriente Medio, por ejemplo, para poder continuar vendiendo su producto para otros países. ujú, Sin embargo, Omar, es importante decir que actualmente las amenazas hechas por Donald Trump sí, sobre una política de arancelarias retaliatorias hice con que algunas refinerías de India empezasen a procurar barriles de otros mercados. Entonces, nosotros estamos viendo hoy una busca por otros fornecedores que pueden suplir parte de lo que Rusia ofrece a ellos. Sin embargo, nosotros todavía tenemos un flujo bien grande de petróleo ruso llegando a estos países como China e India. Y Bruno, con respecto a todo lo que está aconteciendo, justamente ya nos mencionabas, ¿cómo eso impacta tanto en Paraguay como también en los países vecinos? Bien, Paraguay, como todos saben, es un importador neto de combustibles. Entonces, el país y América Latina como un todo tienen una exposición más grande con los precios del mercado internacional. Cuando veis una alta o una baja de los precios, normalmente eso se convierte también en una alta o una baja de los precios en el mercado paraguayo o en el mercado latino. Por eso, nosotros veíamos movimentaciones en los precios paraguayos también, principalmente entre julio y agosto. En julio tuvimos una alta de los precios por Petropar, como reflejo de precios más altos en el mercado internacional. Eso ayudó a los importadores a comprar más combustibles, ujú, exactamente porque los precios del mercado internacional y mercado paraguayo estaban más parecidos. Entonces tuvimos un crecimiento de las importaciones, principalmente de diésel, ¿sí? Tuvimos un sí, crecimiento de 3% en las importaciones. Pero en agosto, con la baja en las cotizaciones, vimos también Petropar reduciendo sus precios. sí, Ah, entonces, esos son los principales impactos. Y cuando nosotros vemos precios más altos en el mercado internacional, eso probablemente va a se convertir en precios más altos en el mercado paraguayo también. O que nosotros vimos en relación a los volúmenes fue que, mismo con ventas muy aquecidas de diésel y nafta en el mercado paraguayo en este año, tuvimos un crecimiento de las ventas de 8% para el diésel y de 9% para la nafta, ujú, por cuenta de actividades económicas más aquecidas en algunos sectores, principalmente de construcción, industrial y agrícola. sí, Nosotros tuvimos también una reducción de las importaciones. ujú, Esa reducción de las importaciones fue un reflejo de algunos meses que trabajaron con un diferencial de precios más grande entre el mercado paraguayo y el mercado internacional, y se convirtió en un proceso de queima de inventarios. Entonces nosotros vimos, mismo con ventas más altas, más grandes, vimos también una reducción de las importaciones, y ese proceso generó una queima de inventarios, y sí. ahora Paraguay debe trabajar con importaciones más altas, más grandes, para poder componer más esos inventarios perdidos. Sí, y precisamente lo que mencionabas, reducción de importación, pero aumento de ventas, también se dio el mes pasado, Bruno, y creo que lo conversábamos la vez anterior que estuvimos en una entrevista precisamente contigo aquí en Canal Pro. Exacto, Marco. Lo que nosotros vimos fue que ese cambio de los precios en julio, cuando Petropar promovió una alta en sus precios, Sí, generó incentivos más grandes para los importadores, ¿sí? Que se convirtió específicamente en julio
en un crecimiento de las importaciones de diésel. De la nafta, nosotros veíamos una reducción de casi 44%, que está más relacionada a una reducción de las ventas de nafta en julio específicamente, ¿sí? Ujú. Uh, pero en los últimos meses, cuando veíamos, por ejemplo, los resultados de enero a julio, vemos que las importaciones se reducieron en casi 10% para el diésel y en casi 11% para la nafta, mismo con un crecimiento de las ventas, como yo comenté. Entonces, eso, por cuenta de eso, que es un reflejo de diferenciales más altos de los precios, principalmente entre mayo y junio, Sí. nosotros tuvimos una situación que preocupa un poco, pero creo que vamos a ver ahora Paraguay importando más combustibles con precios más bajos en el mercado internacional. Ujú. Pero fue una situación que preocupó un poco el mercado en relación a la oferta de combustibles en Paraguay. Y precisamente ese tema de los precios se dio esa baja que mencionabas esta semana a través del emblema estatal. Y bueno, y después se sumaron también los emblemas privados, es decir, ante aquel reclamo de cuando aumenta el petróleo, sube inmediatamente el combustible, pero cuando baja el petróleo, no baja el combustible. Bueno, se dio ahora en este caso. Y decís que incluso puede llegar a bajar más si compran de nuevo o abastecen su stock en las próximas semanas, Bruno. Omar, ese es un tema más complejo, exactamente porque tenemos que ver cómo los importadores van a trabajar ahora con estos precios más bajos. Ujú. La verdad es que tenemos también precios más bajos en el mercado internacional, pero los importadores, ellos tienen que observar incentivos en los precios del paraguayo, en el mercado paraguayo, Sí. que pueden ayudarlos a importar más combustibles del mercado internacional. Entonces, en un escenario en que vemos esos precios más parecidos, nosotros probablemente vamos a ver también importaciones más altas. Ujú. Y esa es la tendencia hoy, ¿sí? Pero si en los próximos meses vemos una mudanza, un cambio de las cotizaciones, como altas motivadas, por ejemplo, por una reducción de la oferta de Estados Unidos, eso puede se convertir en nuevas dificultades para los importadores de conseguir trabajar con adquisiciones más grandes. Sin Bruno, embargo, nosotros sí. vemos hoy un escenario más favorable para ellos, ¿sí? Exactamente porque mismo con la reducción de los precios en el mercado paraguayo, nosotros vimos también una reducción de los precios en el mercado global. Ujú. Entonces, eso evidentemente de alguna manera, igual, Bruno, debería traducirse paulatinamente, pero tomando en cuenta también lo que mencionabas, lo que tiene que ver con los márgenes que son necesarios mantener también por parte de los importadores. Perfecto, es eso. Entonces, tenemos que ver cómo estas márgenes también van a se movimentar en los próximos meses. Y esas márgenes no dependen solamente del petróleo, sí, pero también de los precios de los combustibles. Ujú. Lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, son precios de diésel más altos por cuenta de una preocupación a nivel global, que Sí. tenemos stocks, inventarios más bajos en Europa, Estados Unidos principalmente. Y la nafta, por ejemplo, estamos trabajando con precios más limitados, exactamente porque no hay una preocupación tan grande en relación a los inventarios de nafta. Entonces, ese escenario también acaba impactando los precios de combustibles en Paraguay. Es importante comprender que las cotizaciones de petróleo van a ser el principal motivador de cambios, pero también tenemos mercados que trabajan con dinámicas propias, como el mercado de diésel y mercado de nafta. Entonces, hoy tenemos, mismo con la reducción de los precios del petróleo, tenemos los precios de diésel trabajando en patamares más grandes y los precios de nafta trabajando en patamares más bajos. Cuando miramos los volúmenes de esos dos combustibles, vemos que el Paraguay demanda más diésel que nafta.
Eso es importante también, exactamente porque el diésel es utilizado principalmente para actividades económicas, y no es utilizado por las familias, por ejemplo. Y la nafta es más dependiente del consumo de las familias. Entonces, cuando tenemos un crecimiento de las viajes familiares, por ejemplo, vemos Sí. también un crecimiento del consumo de nafta. Y eso no acontece para el diésel. Si el diésel trabaja más con la demanda de las industrias, del sector agrícola, del sector de construcción, entre otros. Y en eso también tiene mucho que ver lo que ya mencionamos en veces anteriores, que depende bastante también de la temporada, por lo que decías del uso del Va diésel variando. o del uso de las naftas. Ahora, por ejemplo, estamos por entrar en la campaña de verano, en la campaña agrícola de verano, entonces va a haber también mucho consumo de diésel, Bruno. Exacto, exacto. Cuando veíamos esa movimentación estacional en el mercado agrícola, también vemos un crecimiento del consumo de diésel. Ujú. Lo mismo ocurre para construcción, industria, pero no vemos movimentaciones tan estacionales para esos sectores. Ah, por cuenta de las zafras, trabajamos con una movimentación más estacional para los granos. Entonces, eso acaba por ayudar el consumo de diésel en esos periodos en que tenemos una producción y volúmenes de exportación de granos más grandes. Bruno, agradecemos como siempre tu tiempo, los datos compartidos con los televidentes de Canal Pro. Siempre interesante conocer un poco más de cómo se mueve el mercado de los combustibles, tomando en cuenta que somos importadores netos de Y qué este factores insumo también tan influyen importante. para eso. Exacto, así es. Bruno, agradecidos. Gracias, Omar, Séfora y a todos que están nos escuchando. Deseo una óptima semana.